Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer a Santi García. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oriol? Un placer. Para mí es un placer, te presento. Tú eres, en primer lugar, licenciado en Derecho, profesor universitario y cofundador de Future for Work Institute, además también de autor de diversas obras, de la que hoy también vamos a destacar, creo que es la más reciente, del año 2022, la de la resiliencia de las organizaciones. Ujú, correcto. Me gustaría empezar, Santi, preguntándote acerca de este proyecto de Future for Work Institute. ¿Cómo nació esta iniciativa? Bueno, Future for Work Institute, para los que no lo conozcan, es un observatorio independiente sobre los cambios que están sucediendo en el mundo del trabajo y Mm. particularmente en la manera en que se gestionan las personas en las organizaciones. Entonces, esta idea surgió en el año 2016, ¿no? Llevamos casi por nuestro séptimo año de vida, de operaciones, Muy bien. y la idea surgió pues de mi socio Jordi Serrano y de mí, que en el año 2013 habíamos escrito un libro que se titulaba, en aquel entonces tenía el título un tanto apocalíptico de El ocaso del empleo. Vale. Entonces, bueno, los dos veníamos de trayectorias muy parecidas, procedíamos del área de recursos humanos, de empresas, habíamos dado el salto a la consultoría y bueno, ¿no? Pues pensando un poco cómo aquel tema que nos interesaba tanto, que era el futuro Ujú. del trabajo, cómo lo podríamos convertir en una línea de servicio para ayudar a las organizaciones, ¿no? A orientarse en todos esos cambios que estaban sucediendo simultáneamente en el entorno, pues decidimos crear este instituto, ¿no? Muy bien. Es un instituto independiente Ujú. que a lo que nos dedicamos sobre todo es a escanear lo que está pasando por ahí fuera, Ujú. no únicamente en el ámbito del trabajo, ¿no? Sino que hay cosas que están pasando, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la economía, Totalmente. que aunque son cuestiones, son tendencias del macroentorno, es Ujú. muy importante estar atentas a ellas para anticipar, ¿no? Lo que puede ser el impacto que esos cambios pueden tener en el mundo del trabajo. Entonces, aparte de escanear el entorno, nosotros lo que Ujú. intentamos hacer es separar la señal del ruido de todo eso Ujú. que está pasando Ujú. y luego pues ofrecérselo en diferentes formatos a nuestros clientes que mayoritariamente son áreas de recursos humanos Ujú. de empresas pues ya de una cierta complejidad, ¿no? De una cierta dimensión. Y esto es Totalmente. básicamente lo que hacemos. Está muy bien. Santi, antes, fuera de cámara, hablábamos de las nuevas tendencias y también de este mundo tan agitado que estamos viviendo, que Ah, hablábamos de este mundo buca o incluso también en tu obra mencionas la idea del bunny, ¿no? Que también incluye sí, otros, sí, otros sí. elementos. Claro, con tanta información, para los recursos humanos de ser casi imposible, ¿no? De estar al día o de poder estar actualizados. Eh, a ver, realmente hay mucha información. Hay Ujú. quizá demasiada información. Todo el mundo habla de la sobrecarga de información. Ujú. Se ha acuñado el término infoxicación Sí. para referirse, ¿no? A esta intoxicación a base de la cantidad de información a la que estamos expuestos al cabo del día. Ujú. Realmente es difícil, es difícil. A las empresas les llegan miles de inputs en un montón de formas diferentes. Y entonces, pues por eso yo creo que al final las empresas pues valoran un servicio como el nuestro, ¿no? Porque les ayudamos a separar la señal del ruido. De alguna manera ya les damos Totalmente. prefiltrado una gran parte de esa información que si no tendrían que filtrar ellos mismos. Mm. Pero aunque es difícil, hay que hacerlo. O sea, yo te Sí. diría, Oriol, o sea, es verdad que pasan muchas cosas, que asomas a los medios de comunicación y noticias, cambio, Mm. guerras, crisis, policrisis. Sí. Bueno, ya no sabemos cuál va a ser el siguiente nombre que le van a poner, ¿no? A este entorno tan loco en el que parece que nos ha tocado Es así. vivir, pero tenemos que hacer ese esfuerzo por tratar de sacar la cabeza, ¿no? O Mm. sea, estamos metidos en esta vorágine de información, vivimos sumergidos en ella, pero no nos podemos dejar arrastrar por ella. Sobre Mm. todo porque dentro de toda esa información a la que estamos sometidos, hay un montón de información que no es buena, hay información que no es cierta y, Exacto. y es muy difícil, ¿no? Muchas veces identificar cuál es buena y cuál no lo es, ¿no? Es Con lo así. cual, por un lado, pues sí que es verdad que hay gente como nosotros que les ayudamos, pero luego yo creo que también hace falta que en las empresas pues, se desarrollen ciertas capacidades, como por Ujú. ejemplo pues, el pensamiento crítico, ¿no? Ujú. Necesitamos tener, o sea, si siempre en las empresas
las empresas han necesitado gente con criterio, digamos que ahora lo van a necesitar más que nunca, Mucho ¿no? más, totalmente. ¿Qué tendencias o qué líneas estamos viendo, ¿no?, de cambios en el ámbito del trabajo? Porque hay muchas, ¿no? Y al menos seguro Hay que habrá muchas. algunas que quizás son las más relevantes o las que más están destacando. Hay muchas, o sea, y podríamos entrar desde diferentes ángulos. Ujú, Quizá por ir a una que está de tremenda actualidad, pues podríamos hablar del impacto de la tecnología ujú, en el mundo del trabajo, ¿no? Los avances tecnológicos, ujú, más específicamente los avances en el ámbito de la inteligencia artificial y totalmente. más específicamente todavía los avances en el subámbito de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ujú, El famoso ChatGPT, pero que bueno, exacto. ChatGPT es una expresión más de un Sí. abanico, ¿no? de herramientas tecnológicas Ujú, basadas en esa tecnología que están irrumpiendo muy rápidamente en el mercado, ujú, sobre todo porque aquí de fondo hay una carrera entre dos gigantes tecnológicos que son Microsoft y Google por el dominio del mercado de esta tecnología, ujú, y es una tecnología pues, que va a alterar profundamente la manera de trabajar de millones de personas, ¿no? totalmente. Em, Incluso hay gente que dice, ¿no?, que el trabajo tal y como existía antes, ¿no?, antes de ChatGPT 3 con el después, es totalmente distinto, es totalmente diferente. Hombre, va a cambiar, va a cambiar. O sea, va a cambiar cómo buscamos la información, Ujú, va a cambiar la manera en la que la procesamos, la manera en la que creamos nueva información o nuevo contenido. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Pues todas las personas que utilizan las herramientas de Microsoft de ofimática, ¿no? ujú, El Microsoft 365, el antiguo Office, ¿no? sí, Pues la gente que usa el Excel, la gente que usa el PowerPoint, el Word, el Outlook, el sí, Teams, que son millones de personas. O sea, ujú, en prácticamente todos los sectores hay personas que utilizan estas ujú, herramientas. Bueno, hace una semana Microsoft presentaban ujú, el 365 Copilot, que es sí, un asistente eh, impulsado por esta tecnología, ¿no? ujú, por inteligencia artificial generativa, que lo que va a hacer va a ser pues, cambiar radicalmente la manera en la que trabajamos con estas herramientas, ¿no? ujú, Nos va a ahorrar un montón de tiempo, es decir, pues lo que tardábamos antes en hacer pues una presentación que podía ser a 1 hora, 2 horas, 3 horas, ahora va a ahora es un ser, clic. claro, va a ser cuestión de segundos, ¿no? Analizar un Quiero una Excel, presentación pues lo de esto. mismo. Escríbeme un email, pues basándose en las conversaciones que he tenido anteriormente con esta Mm, persona, pues lo mismo, un clic, ¿no? sí, Entonces, claro, esto es un tema que genera un poco de vértigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas personas que les va a cambiar mm, radicalmente su trabajo como consecuencia de la llegada de esta tecnología? sí, ¿Se van a quedar sin trabajo o van a tener exacto. que aprender a hacer otras cosas o a trabajar de otra manera porque no va a bastar con lo que hacían antes, ¿no? Sino que ahora pues, van a tener que hacer otras cosas para conseguir que la empresa para la que trabajan se diferencie de otra empresa que tiene Ujú, acceso exactamente a la misma tecnología, con lo cual, digamos, ese acceso a la misma tecnología lo que va a hacer va a ser igualar muchísimo, ¿no? la, ujú, la posición de todas las empresas. Bueno, pues a lo mejor necesitamos gente más creativa, ¿no? Gente exacto. que tenga un plus de creatividad todavía por encima de lo que nos aporta la máquina para conseguir hacer una empresa diferente de la otra y, por Ujú, tanto, permitirle seguir compitiendo en el mercado en el que compite, ¿no? Bueno, yo totalmente. creo que vamos a ver muchos cambios impulsados por esta llegada disruptiva, sin duda, de esta nueva tecnología. Además, Santi, es curioso porque se hablaba de que este cambio con la inteligencia artificial iba a sustituir primero todo lo que serían trabajos como más rutinarios, ¿no?, de Sí, fábricas sí, o sí, de sí, labores más duras. Y está siendo todo lo contrario. O sea, se está realmente totalmente. transformando, por no decir eliminando, parte de algunas profesiones que son del nivel, digamos, más mental o más de raciocinio, más Sí, sí, intelectual. sí, totalmente. Mira, el propio fundador de OpenAI, ¿no? Que es la empresa que está detrás de GPT, Sí. GPT-3, GPT-4, etcétera, pues lo decía, ¿no? Hace unos meses en un tuit, ¿no? Pues parece mentira, ¿no? Resulta paradójico que ahora, pues,
los trabajos que se hacen a través de pantallas, Sí, ¿no? Van a ser pues, los más susceptibles de automatización, van a ser probablemente los que, los que van a perder valor más rápido frente a los manuales que eran los que todos pensábamos que iban a ser automatizados antes, ¿no? Entonces, bueno, exacto. pues realmente estamos frente a esa paradoja que si hace unos años nos la planteáramos diríamos, hombre, no, esto no va a Es pasar, imposible. o no va a pasar tan pronto, ¿no? Exacto. Yo en el campo, por ejemplo, de la psicología, sí que es verdad que hay una lista, ¿no? De cuáles son las profesiones que tienen más riesgo de ser sustituidas, ¿no? Mm, mm. Y creo que leí hace tiempo, pero creo que leí que era como la penúltima o de las antepenúltimas, el ámbito de la psicoterapia. Porque Claro. intuí que realmente, aunque hubiera un robot o hubiera un chatbot o hubiera una inteligencia artificial que pudiera hacerte terapia o psicoterapia, la gente igualmente preferiría un humano antes de un robot, aunque por muchos Sí, consejos buenos que te diera el robot, pues no tuviera esa alma, ¿no? Esa alma humana. sí, sí, sí. A ver, probablemente en vuestro campo, ¿no? En el campo de la psicología, sí que vais a ver la llegada de esta tecnología, pero casi más como un asistente Ujú. que como alguien que os sustituya, ¿no? De hecho, existe una plataforma que no sé si la conoces, se llama Coco, con Mm, K, Coco. no. Bueno, esta es una plataforma, está en Estados Unidos, se utiliza bastante, Sí. que pone en contacto, bueno, pues profesionales de la salud mental, ¿no? Ujú. Psicólogos, etcétera, con gente, bueno, pues que quiere recibir consejos relacionados con este tema, ¿no? Entonces, Ujú. las personas, ¿no?, que prestan el servicio a través de esta Ujú. plataforma, pues los psicólogos que prestan el Sí. servicio, tienen un chatbot de inteligencia artificial generativa Ujú. que frente a lo que les va diciendo la otra persona, ¿no?, la persona a la que están atendiendo, les Mm, va sugiriendo respuestas. mm. Entonces, no es que la respuesta vaya directamente a la máquina, sino que tú tienes la oportunidad de decir, oye, pues me gusta lo que me propones. Pam, pam, Qué pam, ¿no? fuerte. Entonces, esto ya está ahí, ¿no? Ya está ahí. Yo creo que esto lo vamos a ver también en muchas profesiones en las que, de alguna manera, las personas queremos seguir viendo o seguir notando que al otro lado tenemos una persona real, que es algo que además va a Mm. ser difícil, ¿eh? O sea, Difícil pensemos, distinguir, ¿no? De alguna forma con claro, el test ese de Turing, ¿no? totalmente, porque ya no es solamente que yo voy a ver un texto, ¿no? Como Ah, si tú me estuvieras escribiendo un mensajito. sí, Es que sí. puedo ver una cara, puedo Ah, ver puedo oír una voz, mm, y a lo mejor esa cara y esa voz son sintéticas, son sí. una cara y una voz Creo que era Google, de ¿no? Que personas que pedían no una pizza existen. o pedían una cita Sí, de un salón de belleza correcto. o un salón para cortarse el pelo y era totalmente robot. Era un robot que estaba pidiendo Claro. esa cita. Sí, sí, y luego hay cosas Alucinante. pues, claro, que hasta un poco de Ah, miedito, ¿no? O sí, sea, sí. se ha hecho un estudio, ¿no? Comparando, presentando a personas caras, ¿no? Fotografías de Mm, caras generadas por inteligencia artificial sí. junto a caras de humanos reales. Mm, Y entonces la gente tenía que valorar por la cara, ¿no? Un mm, poco por el aspecto de la persona, qué caras le generaban mayor confianza, ujú. y resulta que generaban mayor confianza las generadas por inteligencia artificial. Ostras. Entonces, claro, dices, bueno, aquí se puede liar una buena, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, el problema de estos temas, que es el de siempre cuando hay cambio tecnológico, es que la normativa, la regulación, que es lo que al final Mm, acabará llegando, va totalmente. mucho más lenta que la tecnología. Y Entonces, supongo mientras también que esos tanto, cambios tan rápidos también afectan, ¿no?, al equilibrio de la empresa. De aquí también tu obra de esa resiliencia dentro de las organizaciones, cómo mantener, mm, ¿no?, esa forma de continuar a bueno, flote, aguantar. claro, totalmente, es que tienes que reinventarte, ¿no? Tienes que reinventar totalmente muchas veces tu propio modelo de negocio, Sí. tu estrategia. Tienes que replantearte, pues eso, la tecnología que utilizas. Mm, Tienes que replantearte tus procesos. Tendrás que replantearte a lo mejor tu estructura organizativa. mm. Tendrás que replantearte las capacidades que tienen que poseer las personas que trabajan para tu organización, los comportamientos de los líderes, ¿no? La cultura que necesitas para, bueno, pues que la organización pues sea capaz de sobrevivir entre tanto oleaje, ¿no? Claro. Y la clave supongo que está en los sistemas, ¿no? ¿Cuáles son aquellos sistemas que se implantan en las organizaciones para que haya unos protocolos, ¿no?, de actuación? Sí, o sea, yo te diría que
no tanto en los procesos, no Vale. tanto en las herramientas, sino que, de hecho, pues, en mi último libro, La resiliencia de las organizaciones, el subtítulo es "El secreto está en el sistema". Mm, Pero lo que yo quiero transmitir con esta idea mm, es que es muy importante cuando una empresa se plantee qué puede hacer para conseguir ser más resiliente, mm. que contemple a la organización como un todo, ¿no? Como un sistema complejo Vale. donde es importante actuar de manera equilibrada en los diferentes elementos de ese sistema, ¿no? No vale Ujú. simplemente, mira, yo quiero ser resiliente, con lo cual pues voy a estirar de la resiliencia de mis personas Exacto. No y vale ya solo el está, y ya voy a ser. departamento de recursos humanos Claro, y ya o está. un Y los demás que se apañen. departamento, claro, o decir voy a comprar este sistema de información y con esto, como voy a tener un montón de datos y voy a poder tomar muchas decisiones, voy a ser muy resiliente. No, realmente cuando hablamos de la resiliencia de las organizaciones, Mm, es algo mucho más complejo que cuando estamos hablando de la resiliencia pues de un mecanismo o de la resiliencia de un material, ¿no? Estamos ujú. hablando, de hecho, hay una profesora de la Universidad de Dresden que se llama Stefanie Ducek, que Sí. tiene un modelo de resiliencia de las organizaciones muy interesante, y ella habla de la resiliencia como una metacompetencia Mm, organizativa, es decir, como una competencia compuesta de otras competencias, ujú. entre las cuales, pues oye, pues está la capacidad de la organización de escanear el entorno, ¿no? Mm, Anticipar y prepararse para lo que pueda venir, la capacidad de interpretar lo que está viendo, tomar decisiones y además de ejecutar esas decisiones rápidas, ¿no? Y luego, ujú, pues evidentemente está la capacidad de aprender, ¿no? mm. De esa respuesta que hemos dado, con qué me quedo, con qué no me quedo, y esos aprendizajes, cómo los incorporo a la base de conocimientos de la organización para luego tenerlos en cuenta la próxima vez que me enfrente a alguna situación parecida. Qué bueno. Es decir, al final es una forma de estar lo máximo posible de preparados o preparadas delante de cualquier posible cisne negro, que como dice el nombre ya no se puede prevenir, pero es como intentar, ¿no? Como intentar estar en esa línea de preparativa, ¿no? De estar Sí, listos. sí. Totalmente, es como, por un lado, tener un radar de alta Eh, velocidad, ¿no? Dando muchas vueltas, sí, intentando escanear todo lo que está pasando fuera, y sí. luego tratar, sobre todo, que las decisiones que tomemos en todos estos diferentes aspectos de la organización Mm. no nos resten grados de libertad, por si en algún momento los necesitamos para cambiar algo y conseguir adaptarnos a una conmoción nueva del Un difícil entorno. equilibrio, ¿no? Entre desear muchos Muy recursos, ¿no? A difícil, captar, pero muy también a la vez difícil. a activarnos rápidamente, ¿no? Es como estar continuamente Claro. siempre alerta. Sí, sí, de hecho es un gran reto para los líderes de las organizaciones, ¿no? Porque normalmente, cuando tú te das cuenta de lo complejo que es este equilibrio, Sí. los líderes de las organizaciones enseguida entienden que ellos solos no consiguen hacer a la organización resiliente, sino que tienen que contar con todas sus personas, las tienen que convertir en sensores del entorno, tienen que aprovechar de alguna manera la inteligencia colectiva, ¿no? Que Mm, reside en las personas que forman la organización, para interpretar mejor los cambios, para tomar mejores decisiones o decisiones más originales, ¿no? Aprovechar esa ujú. diversidad de la que mucho se habla, pero luego cuando ves en la Sí. práctica qué es cómo se aprovecha, ¿no? Esa diversidad, dices, pues realmente no se aprovecha todo lo que se podría aprovechar. Claro, esto, Bueno, Santi, nos lleva también a un modelo en que las empresas tendrán que ser súper flexibles, casi como este modelo de startup, ¿no? De ser muy pues innovadoras, muy rápidamente, que respondan rápidamente, muy flexibles, atentas al sí, cambio sí. continuo. Claro, o sea, el concepto aquel de la Lean Startup, ¿no? Sí, exacto. El concepto de pivotaje, de Sí. si las cosas cambian, yo tengo que ser capaz de Ah, pivotar. Bueno, pues las empresas tienen que ser capaces de pivotar, ¿no? Es muy sí. interesante ver, por ejemplo, cómo muchas empresas cada vez más empiezan a adoptar métodos de trabajo que proceden del ámbito, pues eso, de las startups, del Mm, desarrollo de software, ¿no? Los famosos métodos ágiles, sí. por ejemplo, los métodos iterativos, ya los proyectos o muchos proyectos ya se plantean, ¿no? De una manera incremental. Bueno, pues vamos a probar, vamos a ver cómo resulta esta prueba, construimos a partir de los resultados de la prueba, hacemos una retrospectiva, otra vuelta, otra vuelta. Bueno, es lógico, el entorno es turbulento y entonces lo que necesitamos son métodos que permitan una adaptación rápida, un aprendizaje rápido,
para no chocar contra las rocas, ¿no? Totalmente. Y a nivel también de tendencias, hay una que es la gran renuncia, ¿no? En el ámbito del trabajo, de que Sí. hay mucha gente que está también Mm, renunciando. Aquí en España también se habla mm. de esa renuncia, pero silenciosa. ¿Cómo estás percibiendo tú este tipo de situaciones en las empresas? Bueno, a ver, yo lo que creo que una cosa que está cambiando mucho es la relación de las personas con el trabajo, ¿no? La forma de Ujú, entender el trabajo. Algo que ya venía de atrás, pero que tal vez se haya acelerado con la experiencia de la pandemia, del COVID, del teletrabajo, de la vuelta a la oficina, ujú, de las agendas que se convertían en una secuencia interminable de videollamadas y donde era muy difícil desconectar, ¿no? mm, Bueno, pues yo creo que también la propia pandemia, la enfermedad, ¿no? Luego todas las crisis que han venido luego, la guerra, al final la gente se empieza a hacer preguntas, bueno, alguna gente, hay otra gente que ujú, no, pero hay alguna gente que se empieza a hacer preguntas pues, sobre el sentido de muchas cosas, ¿no? ujú, Y entre otras, bueno, pues sobre el sentido del trabajo, qué esperan del trabajo, cómo encaja el trabajo pues con otras facetas de su vida. Y claro, esto ha descolocado a muchas empresas, ¿no? mm, Muchas empresas que estaban acostumbradas, bueno, pues oye, que la gente venía a pedir trabajo y les daba, ujú, y claro, de repente se encuentran con esto por un lado, por otro lado que por temas demográficos y incluso por cambios tecnológicos, ¿no? Que hacen que las empresas necesiten personas con otras capacidades, pues estas mismas empresas se encuentran con dificultades para conseguir ujú, personas con las capacidades que necesitan, ¿no? Entonces, me resulta difícil encontrar personas con las capacidades que necesito y mm. las que encuentro me piden cosas diferentes, pero las cosas que me piden pues chirrían con las que yo estoy acostumbrado a dar en mi empresa. Y si se la doy a estos nuevos, pues esto me genera un ruido, ¿no? Entonces, realmente el desafío es muy grande. O sea, yo creo que las empresas, bueno, pues están aprendiendo a base de equivocarse Mm, y la verdad es que no está mal, se aprende, ¿no? mm. Pero es un ámbito totalmente nuevo, no se asemeja mucho al que estaban acostumbradas y claro, esto es un desafío tremendo, sin duda. ¿Y ves también un cambio con esas generaciones ahora de centennials que están también empezando a trabajar en comparación a lo que, cómo vivían o qué pedían, ¿no? En las anteriores generaciones? Sí, bueno, a mí no me gusta demasiado generalizar, Ujú, pero sí que es porque al final yo creo que en todas las generaciones encuentras gente de todo. Lo que yo diría donde está el cambio es que la gente pide como cosas más diferentes, ujú. ¿no? Yo creo que la gente quiere ser tratada un poquito como persona, un tratamiento más personalizado. Humanizar las Entonces, organizaciones al final. sí, sí, o sea, soy yo, y yo y mis circunstancias, y bueno, pues lo que me gustaría a mí es que lo entendieras Ujú, y que a lo mejor mis circunstancias pues no son las del vecino, las de más allá, ¿no? Y esto de nuevo, pues eso, chirría mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, eh, las nuevas generaciones pues vienen con otra historia en la mm, mochila, ¿no? En el fondo, bueno, pues todos somos, o nuestros comportamientos, nuestra forma de ver el mundo, pues depende mucho de lo que hemos pasado, ¿no? De lo que hemos dejado atrás, que de mm, ahí hemos aprendido un montón de cosas. Entonces, mm, claro, esta gente, pues gente que a lo mejor, pues oye, su carrera universitaria le pilló la pandemia de por medio, a lo mejor tiene el sentimiento de que esto les ha fastidiado 2 años muy relevantes para sus vidas y ahora quieren ver las cosas pues, de otra manera distinta, ¿no? También las sensibilidades sociales son diferentes. ujú, Bueno, ujú. pero como todos, ¿eh? Como nosotros también fuimos distintos de nuestros padres. Ahora sí que es verdad que a lo mejor esto se nota un poquito más, pero Es como que de alguna forma se ha roto lo que decíamos que era normal o habitual, ¿no? Que era, por ejemplo, el hecho de estar X años en una empresa, hacer una carrera dentro bueno, de la eso ya, empresa. sí, Ahora eso es como todo ya, mucho más volátil, mucho más ágil, ¿no? Cambiamos sí, de trabajo totalmente. con cierta facilidad, hay mucha más movilidad. Incluso en el Sí, pero LinkedIn se fíjate, ve. Sí, total, total. Pero fíjate que las empresas, yo creo que esto ya lo están asumiendo, ¿sabes? Ahora ya no ven como algo sospechoso sí. una persona que tiene no sé cuántos cambios, ¿no? En su Antes, si no perfil. estabas en En una fin, media de 3 a 5 años,
Era como, Claro, ¿qué ha había un pasado aquí? mínimo. Claro. No, pero ahora a la velocidad que van las cosas, muchas empresas que trabajan por proyectos, es que a lo mejor, oye, pues ya está, tú has hecho un proyecto Sí, incluso de meses, sí. pero se acaba el proyecto y dices, bueno, ¿para qué me quedo aquí si no tengo un proyecto que me vaya a aportar lo mismo que otro? Pues busco otro, ¿no? Y al final, fíjate, yo creo que también esto es interesante Ujú, porque creo que tiene impacto en otro cambio que estamos detectando, que es la tendencia, que es una tendencia que también choca con lo que era la práctica habitual hace unas décadas, de las empresas buscar como candidatos a ex trabajadores suyos, ¿no? O sea, mm, gente que se fue de la empresa, que ha recorrido mundo, ha mm. conocido otras cosas, y luego dices, hombre, mira, pues nos conoces a nosotros, has Sí. recorrido el mundo, oye, vuelve a casa, ¿no? Y un poco hijo pródigo, ven Esto para me aquí. recuerda al Barça, ¿no? La cantera que tiene de jugadores que los envía a Claro, jugar a Inglaterra, a Italia y luego, vuelve. bueno, aquí no es que te envíen, aquí te vas Sí, tú, pero gasto. un poco la filosofía es la misma, ¿no? Tú Sí. tienes ahí gente que ha venido enriquecida Mm, y claro, esto es lo que te digo, y choca. O sea, yo bueno, me pegué 15 años en posiciones de recursos humanos en empresas de distintos sectores ujú, y alguna de esas empresas yo recuerdo que tú te ibas de esa empresa voluntariamente sí. y no soñases con volver. O sea, ahí no, el Sí, que se sí, iba no volvía. sí, sí. Era Era así. como una lealtad que se había roto, Sí, como si fuera un claro, claro, deshonor, una ¿no? traición, ¿no? Aquello era una Exacto, traición y bueno, claro, pero claro, era el contexto donde la gente entraba a trabajar con la claro. idea esta todavía del trabajo para una vida. Yo Funcionario empiezo dentro aquí, de una empresa. claro, Sí, y sí, una señal de éxito es llegar a jubilarte en la empresa en la que exacto. empezaste Sí, a sí. trabajar, El reloj ¿no? Y de luego te dan un oro, reloj la o, celebración de los 30, 40 años exactamente, trabajados, los que sean. Sí, sí. claro, Es claro, así, claro. totalmente. Entonces, Y también, pero ahora ya quizá, es otra cosa. sí, y quizá también una tendencia puede ser que cada vez la gente será más autónoma, es decir, que la gente no será tan contratada, sino como también comentabas, serán proyectos que durarán un tiempo concreto y luego ya otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto. Bueno, habrá más de estos, habrá más de estos. O sea, yo creo que el trabajo asalariado no va a desaparecer, va a seguir Ujú, existiendo, va a haber grandes compañías. De hecho, una tendencia que es un poco contradictoria es también la tendencia al gigantismo, ¿no? O sea, la ujú, digitalización lo que está permitiendo, como hemos visto pues, en el mundo de las ujú, tecnológicas, ¿no? La creación, la concentración de poder económico ujú. en empresas globales enormes, ¿no? Sí, Son empresas para las que prácticamente no hay fronteras y bueno, pues al final acaban acumulando más poder y tienen economías más grandes que el PIB de muchos países sí. del mundo, ¿no? Pero yo creo que alrededor de esas grandes empresas, pues sí que es verdad que van a surgir ecosistemas muy interesantes y luego, bueno, pues está todo el mundo este de los trabajadores del conocimiento, los trabajadores de Ujú, la creatividad, donde quizá, ¿no? Este tipo de trabajos freelance, pues es interesante porque también los profesionales de estas áreas entienden que les enriquecen, ¿no? O sea, esta gente que tiene que estar continuamente aprendiendo, bueno, ya veremos a ver qué pasa ahora con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero digamos que en el modelo que conocemos hasta ahora, ¿no? Estas personas pues, que tienen que preocuparse pues, de estar a la última, de aprender cosas nuevas, ya les viene bien, ¿no? El mm, poder trabajar para diferentes clientes, para exacto. diferentes empresas, conocer nuevas realidades. Entonces yo creo que va a haber un poquito de los dos mundos, ¿no? Habrá Ujú, grandes compañías, pero luego habrá, pues eso, mucho freelance eh, que podrán aprovechar pues, el potencial que tienen algunas plataformas, ¿no? Porque cuando ujú, hablamos de plataformas pensamos en riders o pensamos en vehículos con conductor, ujú, pero caray, o sea, hay plataformas donde tú encuentras profesionales mm, que están fantásticamente pagados y sí, que, bueno, es decir, trabajan para todo el mundo pues desde su casa, ¿no? También aprovechando un poco el potencial que tenemos ahora, digamos, con la aceptación un poco mayor del trabajo remoto, ¿no? totalmente. ¿Habrá margen también para la reinvención de nuevas profesiones o crees que el tema de la inteligencia artificial llegará a un punto en el que a lo mejor destruirá más de lo que quede para construir? No lo sabemos. O sea, yo creo que, por ejemplo, alrededor del ocio pueden surgir un Claro. montón de cosas, ¿no? Un montón de empleo. Porque, a ver, si simplemente si se quita trabajo, ¿no? O si se gana en productividad, más que Sí, si se quita trabajo, si se gana en productividad, la gente puede acabar teniendo mucho más ocio. Entonces, claro. bueno, pues ese Se ocio compensará.
Claro, a ver, lo puedes dedicar a, hacer, a seguir con las maquinitas, pero bueno, probablemente también querrás hacer cosas donde haya interacción con otras personas, cosas físicas, donde probablemente sea necesario. Otro tema que yo creo que va a requerir am, empleo y empleo humano importante es todo lo que es la parte de los cuidados, ¿no? Sí, Los cuidados, estamos viendo, bueno, pues un poco el tema de la salud mental, ¿no? sí. Ahí tenemos pues un problema, pues, Mm, yo diría muy importante que tenemos que seguir muy de cerca, sí, pero sí. también tenemos el tema del envejecimiento de la población, Mm, o sea, tenemos una serie de factores en la demografía de nuestro país, pues que probablemente van a requerir atención por parte de profesionales, ¿no? totalmente. De estos temas. Sí, sí. Hay oportunidades para seguir creciendo. Santi, nos acercamos Siempre ya al hay. final de la entrevista. Ha pasado muy rápido. Eso también es una muy buena señal. Quiere decir que hemos tocado muchos temas. Y me gustaría que pudieras dar un último consejo, tip o orientación para aquella gente que a lo mejor está trabajando en el ámbito de recursos humanos o no, son empresarios, empresarias o emprendedores y que estén preocupados por el 2023. ¿Tú qué les dirías? Hombre, yo creo que es importante que hagan un esfuerzo de salir de la vorágine. Yo les Ujú, diría, les animaría sobre todo a desconectar el piloto automático ujú, y a salir a cubierta, entender que estamos en medio de un temporal, que las mm, olas son bastante gruesas, sí, que probablemente haya que reducir un poco la vela, mm, agarrar la rueda del timón sí, y bueno, y estar tremendamente atentos, ¿no? Entonces, yo entiendo que es un esfuerzo, que no siempre es fácil, que estas personas, la mayor parte de estas personas, pues viven enterradas en un día a día tremendamente exigente y en un cambio continuo, pero lo que no podemos dejarnos es llevar por la corriente porque los riesgos son muy grandes. totalmente. Santi, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto o que nos vea también, pues pueda empezar a reflexionar acerca de todos esos cambios que se están produciendo, pero que también, como bien también hemos comentado, pueden ser grandes oportunidades para poder, pues, emprender, crear proyectos, innovar y que también tienen a su disposición a grandes profesionales, como es en tu caso, y también con el instituto que estás copresidiendo o cofundando, que es Future for Work Institute. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oriol. Ha sido un verdadero placer esta conversación. Gracias. Un abrazo, que vaya bien. Chao. Hasta